Doctor Juan Bareles, vicepresidente de la Central Sindical Cedocut, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Es muy importante conocer ya el criterio que manejan los distintos sectores en torno al balotaje que se aproxima para el 15 de octubre de este mismo año, donde nuevamente los ecuatorianos tenemos que ir a las urnas para escoger al próximo presidente de la República del Ecuador entre dos candidatos. Una dama de la Revolución Ciudadana o correísmo, Luisa González, y el otro candidato de la Alianza ADN, Daniel Noboa. Dos candidatos que tienen posturas distintas aparentemente, pero que, como decimos, es momento de analizar con los diferentes sectores para ver la mejor opción que le permita al Ecuador salir adelante. En este contexto, Juan, desde el Estudio Central de Diálogo Abierto, te saluda Jorge Ñacato. ¿Cómo miras tú? ¿Cuál es tu primera lectura respecto de los dos candidatos presidenciales? Te escuchamos. Buen día. Buen día, Jorge. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en este momento justamente en la ciudad de Milagro, en el Comité de Empresa del Ingenio Valdés, trabajando el proyecto de contrato colectivo. Nosotros, como Cedocut, tuvimos esta semana una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la que se conoció y analizó el tema de qué hacer con respecto a la segunda vuelta o el balotaje que nos toca a los ecuatorianos decidir. En primer lugar, la Cedocut analizó tanto el proyecto presentado por el señor Daniel Noboa como el presentado por la señora Luisa González. En el primer caso, nosotros conocemos la política empresarial de la clase dominante de la derecha de este país. No es para nadie desconocido que el empresariado, la banca, los empleadores en general, siempre están atrás del poder. Eso no es para nosotros ninguna novedad. A ellos los conocemos, los hemos conocido de toda la vida. Y la propuesta que nos hacen a los ecuatorianos, ¿no?, respecto a los temas fundamentales como son el problema del empleo, de la seguridad, de la salud, de la educación, de la inversión productiva. Bueno, lo que hemos visto es que en su mayoría se trata de declaraciones que nos hicieron todos los candidatos en la primera vuelta y que siempre nos hacen los candidatos cuando están en campaña. Por eso nosotros de manera responsable hemos manifestado que los trabajadores ecuatorianos, los jóvenes que están en el desempleo y desgraciadamente ni estudian ni trabajan, lo que tenemos que pedirle a los candidatos es que nos digan, no nos hagan el diagnóstico, sino cómo lo van a hacer, cómo van en primer lugar a crear empleo, cuánto se va a invertir en la creación de empleo, porque no es cuestión de decir vamos a crear tantos miles de empleos, como lo dijo el actual presidente, que no logró cumplir ni siquiera la meta del primer año, sino que nos digan cómo van a crear empleo con inversión que tenga bajos intereses y que sea entregado principalmente a los pequeños y medianos empresarios, que son los que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Porque si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo,
Por supuesto que va a haber inseguridad, porque hay pobreza, porque hay miseria, porque hay necesidades. Y esto, por supuesto que cae en el ámbito de la seguridad, y no es cuestión de que vamos a tener seguridad porque pongamos más policías en las calles, o que hagamos más cárceles, o como ha dicho el señor Noboa, que va a ser una barcaza, que ya se han hecho algunas en el mundo, y esto no ha resuelto el problema. El problema que tenemos los ecuatorianos, y eso hay que decirlo muy claro, es la inequidad, que significa la desigualdad. Cuando hayan más puestos de trabajo, más educación, más salud, más obra pública, pues por supuesto la seguridad tendrá que venir acompañada con un programa de reinserción y de rehabilitación de aquellos que hayan caído en el vicio de la droga, y aquellos que por el desempleo estén en la delincuencia. Juan, pero porque hay que quitarle a las bandas organizadas del país, hay que quitarle a la gente. Eso es lo que tienen que decir. ¿Cómo le van a quitar 300.000 personas que están hoy vinculadas a este negocio criminal que están matando a los pobres? Juan, te decía, ninguno de los dos candidatos tienen, como tú decías ya en el plan de gobierno, identificado claramente cómo se va a generar el tema del empleo, que es uno de los aspectos fundamentales para ir también solucionando los distintos problemas. Pero si en estos días que restan de campaña no se refieren específicamente los dos candidatos al cómo generar empleo, al cómo reducir los índices delictivos, entre otros temas que apremia al Ecuador, ¿qué debemos hacer entonces? Porque sin un conocimiento de causa prácticamente iríamos a ciegas a las urnas, Juan. Nosotros hemos levantado con el Frente Unitario de Trabajadores una propuesta para debatir y que presenten frente a ese debate los candidatos, nos digan cómo lo van a hacer, no que nos digan lo mal que está el Ecuador, no, cómo van a resolver el problema de la pobreza, del desempleo, de la inseguridad, de la falta de medicina en los hospitales, ¿no? La falta de cupos en colegios y universidades. ¿Cómo vamos a hacer con el desayuno y almuerzo escolar que está establecido en una ley que no la ha cumplido? Ni la cumplió el señor Moreno, ni la cumplió el señor Lazo, y que tiene que cumplirla ahora, que es el desayuno y almuerzo escolar para todos los niños y jóvenes ecuatorianos. Eso es lo que queremos nosotros, que nos digan. Por eso, como sabemos que ni el señor Noboa, ni la señora González, a quienes conocemos, quienes tienen una gran deuda con los ecuatorianos, porque fueron los que le metieron la mano al seguro, fueron los que la señora Luisa González tendrá que decirle a los jubilados, a los 300.000 jubilados que perjudicó, y más a los que luego se han jubilado, por qué ella firmó, ¿no es cierto?, el acuerdo o el decreto que estableció la eliminación del bono jubilar, que en algo servía a los viejos que se jubilan después de 30, 35 y 40 años de trabajo. Para nosotros, ellos son ampliamente conocidos, porque ellos le metieron la mano al seguro y sacaron la plata como caja chica, y el expresidente, que es el líder de ellos, dijo que le pagaría al seguro cuando el seguro esté en déficit, porque el seguro tenía superávit. Ellos los conocemos, porque presentaron un código del trabajo para quitarle el derecho a la sindicación
que tienen los trabajadores del sector público, porque ellos presentaron leyes para disminuir justamente los fondos de reserva y la cesantía. Así que a ellos no hay que preguntarles qué es lo que van a hacer, porque ya sabemos lo que hicieron. Juan, ellos persiguieron a la dirigencia sindical, ellos persiguieron a la dirigencia indígena, ellos persiguieron a los jóvenes de las universidades, cerrándolas y convirtiéndolas en universidades de élite, cuando la universidad ecuatoriana pública siempre fue libre, autónoma, y donde había libre ingreso. Juan. Pero ellos ahora nos dicen que van a crear universidades, igual lo dijeron cuando estaba el señor líder de ellos, y luego cuando vino Moreno, y luego siguieron haciendo campaña, pero eso nosotros ya sabemos que es mentira. Pero vamos a presentarle a esta gente que hoy nos están poniendo a que nosotros escojamos o el SIDA o el cáncer. Nosotros decimos la muerte es la segura. Por lo tanto, los trabajadores tenemos que decirle al pueblo ecuatoriano, no confiamos en ellos, no estamos de acuerdo con sus posiciones, pero vamos a hacer un debate para que todos estemos listos para cualquiera sea el desenlace, que nos encuentre organizados, que nos encuentre unidos, que nos encuentre en pie de lucha para que no se nos quiten los pocos derechos que aún nos quedan en nuestra legislación. Juan. Queremos un nuevo Código del Trabajo. Queremos que el Código del Trabajo que pasó por primera en la Asamblea Nacional se la trate en segunda, se lo mejore para que todos los jóvenes tengan empleo, para que lo que dicen que ellos van a hacer lo pongan en la práctica y que en la práctica se dé empleo a las mujeres, madres del hogar, jefas del hogar, y a los jóvenes que hoy están sin trabajo, Juan, que ya son 4 millones de desempleados. Permíteme, Juan, tú dices que finalmente vamos a tener en la papeleta que escoger entre el cáncer y el SIDA. Y obviamente si el raciocinio no nos falla, no podemos escoger entre dos enfermedades mortales. Entonces se entendería que el voto blanco, el voto nulo, el ausentismo es la otra opción, o escoger por el menos malo, con la opción de que los trabajadores y los distintos sectores de la sociedad civil estén permanentemente o estemos permanentemente exigiendo al gobierno cambios. Cuando ellos contesten, cuando las dos candidaturas le contesten a los trabajadores y al pueblo, ¿cómo van a hacer? Entonces el pueblo sabrá, el pueblo sabiamente escogerá. Pero nosotros, nuestra obligación como dirigentes nacionales de los trabajadores y del pueblo, lo que tenemos es que ponerles a ambos frente a la vindita pública, frente a la conciencia ciudadana, frente a los jóvenes y frente a las mujeres jefes del hogar que no tienen empleo, para que le digan, no que no hay empleo, no que hay inseguridad, no. ¿Cómo van a hacer para disminuir el desempleo? ¿Cómo van a hacer para que haya más trabajo en este país? ¿Cómo van a hacer para que haya más seguridad? Es decir, una vez que ellos contesten, nosotros hemos dicho que la CEDOCUT va a esperar al 15 de septiembre para hacer una declaración después de que ellos hayan contestado el cuestionario que nosotros, todas las organizaciones de trabajadores indígenas, campesinas y populares, le vamos a presentar a los dos candidatos, porque como usted bien ha dicho, los dos son igual de malos para la población ecuatoriana. Los conocemos y sabemos cuáles son sus intereses y a dónde quieren llegar. Por lo tanto, nosotros vamos a denunciar todas estas situaciones que se han dado en el país y que hoy están en debate, para que los candidatos le respondan al Ecuador. No que nos respondan a nosotros, que le respondan al Ecuador cómo van a hacer, porque no queremos que se vuelva con la misma política
del pasado, a meterle la mano al Seguro Social, a llevársele los bienes y a decir que estamos quebrados, cuando es el único instituto que no quebró en el feriado bancario. Cuando nosotros le preguntemos cómo vamos a hacer, porque el señor Lazo ofreció que iba a subir el salario, $25 cada año. ¿Cuánto van a proponer ellos en esta crisis que hoy estamos los trabajadores? ¿Cuánto va a ser en enero el salario de los trabajadores en este próximo año? Todo eso tenemos que ponerlo frente a la bendita pública, frente a los ciudadanos, frente a los trabajadores y al pueblo, para que nadie se engañe, para que en este caso el pueblo castigue a quienes han sido históricamente perseguidores de los trabajadores y a quienes han sido históricamente los que han explotado a los trabajadores. Con eso me voy a quedar, Juanito. Te agradezco por tu tiempo, muy gentil. Buen día. Gracias. Bueno.